todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir con las clases. Vamos a hablar de un tercer caso de terminal alternativa de la trayectoria. Y pues bueno, el día de hoy toca el caso número 3, que es la línea terminal vertical truncada. Entonces, ¿qué es la representación que tenemos en el pizarrón? Entonces, bueno, recordemos que hasta el momento lo que hemos visto han sido dos casos anteriores donde teníamos un punto terminal fijo. Entonces ahí se concretaba un valor al final de nuestra trayectoria que debía de tomar. Y pues nos asegurábamos de que ese valor lo tuviera, ¿no? Nuestra trayectoria al tiempo t mayúscula. Que pues hicimos el ejemplo donde dejamos un valor constante igual a A. Luego tenemos en el caso anterior, de la clase anterior, el caso número 2, una línea terminal horizontal. Bueno, pues ahí lo que se probó es que teníamos una línea en la cual estaba fija y no importaba el valor tal cual en el momento en el que llegara, es decir, el tiempo terminal era libre, pero lo que sí se tenía que demostrar es que el estado terminal era fijo, es decir, el valor en nuestro estado terminal, el valor de nuestra y, que es nuestra variable de estado, tenía que tener un valor específico, aunque lo tuviera en cualquier momento del tiempo. Ese fue el ejercicio que hicimos en la clase anterior. También ya hicimos un ejemplo de ello, de ese caso número 2, donde pues de hecho habíamos llegado a una trayectoria la cual era una línea recta, y teníamos que nuestro valor era t más 4, con valores constantes en las demás trayectorias óptimas, tanto para nuestra variable de control. Nuestra variable de estado era una línea recta, la cual tenía como límite el valor 5. Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de la línea terminal vertical truncada, es el caso número 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos gráficamente? Bueno, pues gráficamente vamos a tener un inicio de nuestra trayectoria en el punto A, y bueno, puede tener cualquier forma o cualquier seguimiento de trayectoria, pero aquí lo que se le exige es que cuando tenga su valor terminal, es decir, la evaluación en el valor terminal t, sea mayor a un valor establecido como y mínimo. Este es un y min, que es un valor ya establecido y que nos exige que la trayectoria no importa tal cual como sea su forma de la trayectoria, por eso es que está pintado aquí mediante líneas punteadas. Puede tomar esta forma con línea continua, o puede tomar cualquiera de las otras formas con línea punteada, pero lo que sí se le exige es que sea mayor en su valor terminal a este valor ya establecido como el valor y mínimo. Entonces aquí se puede observar que si bien tiene una trayectoria que esté por debajo de ese valor y mínimo, por ejemplo esta trayectoria, pero al final en el valor terminal, en el tiempo terminal t, la evaluación de nuestra variable de estado, es decir, nuestro estado terminal, es mayor a este y mínimo para todas esas trayectorias. Por eso es que, pues bueno, nuestra línea terminal está truncada, está limitada por este valor y mínimo. Eso es lo que nos exige. Entonces, regularmente en nuestros problemas, pues nos van a exigir que nuestra variable de estado, en un momento ya final de nuestro análisis, pues tenga ese valor mayor a ese valor fijo. Entonces, básicamente, por ejemplo, si lo trasladamos como a un ejercicio de utilidades o de ingresos,
lo que le estaríamos exigiendo aquí es que nosotros podemos tener una trayectoria de ingresos a través del tiempo que regularmente pues nos gustaría que fuera creciente. Sin embargo, pues sabemos que hay algunos movimientos los cuales están fuera de nuestras manos, ¿no? En algunas ocasiones. Pero lo que sí exigimos es que en algún determinado tiempo o en algún determinado momento de ese tiempo de evaluación, que es en este T mayúscula, pues al menos sea el valor Y mínimo. Es decir, que sea mi valor mayor o igual a ese Y mínimo. Entonces lo que se traduciría en esa variable de ingresos o en esa variable de utilidades es, por ejemplo, que pues bueno, o sea, yo tengo una utilidad inicial, si nuestro periodo de análisis es un año, por ejemplo, entonces yo tengo un ingreso o una utilidad a inicio de año, y en el transcurso de año, derivado de estacionalidades, pues bueno, puede tener una variación, ¿no? Que en algunos meses sea mayor respecto al año anterior, o que algunos meses sea menor respecto al año anterior. Sin embargo, lo que sí le exigiría es que para el final del año, para diciembre del año que estoy evaluando, si esto está partido en meses, entonces en T, que es diciembre, el mes de diciembre del año, pues al menos me deje un valor que yo establezca, que probablemente sea mi meta que me he fijado, ¿no? De utilidad o de ingreso en ese año. Entonces, pues bueno, ese es un probable ejercicio que se pueda plantear de esa manera, y justamente pues lo que nos está representando esta línea terminal vertical truncada es que la trayectoria debe de estar por arriba en su evaluación en el tiempo t mayúsculo, por arriba de ese y mínimo. Entonces, pues estas conclusiones son las que nos dejan este tipo de caso o de análisis, y también esta gráfica. Como se puede observar, pues el tiempo terminal ya es fijo, es decir, le exigimos que termine justamente en T mayúscula, ¿no? El tiempo terminal ya es fijo, debe de terminar pues justamente aquí en T mayúscula. Ahora, el estado terminal es libre. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues a diferencia del caso número 2, recordemos que el caso número 2 lo que teníamos era que el estado terminal era fijo. Si recordamos del caso 2, aquí lo voy a poner. En el caso 2 teníamos aquí nuestra trayectoria, y lo que fijábamos era una Y de T, ¿no? Entonces fijábamos esta línea, y pues igual, ¿no? No importaba pues qué trayectoria tomara, lo que sí importaba es que en el estado terminal debía de tomar este valor ya fijo. Podría ser esta o podría ser otra que estaba acá, ¿no? Entonces lo que teníamos, a diferencia de este caso número 2, es que nuestro tiempo terminal no era fijo, podía ser aquí en T1 o podía ser aquí en T2, y que de hecho habíamos dicho, ¿no? Hasta aquí, hasta en el tiempo T sub n, y podía terminar hasta acá la trayectoria. Lo que sí le exigíamos es que debería de tomar este valor en el tiempo terminal. No me importa cuándo termina, pero cuando termina debe de tomar ese valor y de t. Ese era en el caso número 2. Ahora cambia un poquito. Ahora lo que yo les digo es, bueno, yo sí sé cuándo termina. Cuando termina es en el tiempo t, por eso mi tiempo terminal es fijo. Acá no, acá no me importa cuándo termina, pero debe tomar ese valor. Ahora mi tiempo t es fijo, como lo dijimos acá, el tiempo terminal es fijo, pero ahora el estado terminal es libre, siempre y cuando, como se puede observar aquí, pues no se fija una constante o una línea que me establezca a qué valor debo de llegar. Por lo tanto, el estado terminal es libre, pero siempre y cuando en el estado terminal sea mayor a mi valor establecido como y mínimo. Entonces,
si bien es libre, es decir, puedes sobrepasar ese valor, que es lo que se le exige, es libre, pero debe de rebasar este valor establecido como y mínimo. Entonces todas estas y deben de ser mayores a este y mínimo, ¿no? Bueno, o al menos en mi trayectoria óptima. Y eso es lo que nos dice también este tercer punto, que la trayectoria óptima evaluado en t, en sub t, que es en el tiempo terminal, debe de ser mayor a un valor determinado, el cual lo determinamos como y mínimo. Entonces se debe de cumplir esto. Por lo tanto, el estado terminal es libre. Si bien es libre, debe de estar por arriba de ese valor, el cual trunca la línea vertical, ¿no? Por lo tanto, pues eso qué me implica, recordemos que nosotros tenemos condiciones para el máximo. Bueno, pues recordemos también que lo que habíamos dicho es que regularmente la condición que cambia es la condición número 4, la condición de transversalidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, las tres primeras condiciones las vamos a permanecer, ya que esas nos aseguran que sea máximo, o que estamos maximizando o minimizando, dependiendo de nuestro problema, pero la número 4, la condición 4, cambia a lo siguiente. Le exigimos la condición de transversalidad, es decir, lambda evaluada en T mayúscula debe de ser igual a 0. Que recordemos que ese valor lambda es mi variable de coestado, ¿no? Mi variable de coestado, la cual me ayuda como apoyo para el cálculo de mi hamiltoniano. Entonces, esa lambda de t en t mayúscula debe ser igual a 0. Está aquí establecida. Y además se debe de cumplir la condición de que mi variable de estado evaluado en el tiempo t mayúscula debe de ser mayor o igual al y mínimo. ¿Por qué? Porque justamente le estoy exigiendo que si por ejemplo esta es mi trayectoria óptima, pues debe de ser valor a este valor ya determinado, que es el que yo debo de superar. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, entonces como se puede observar, otra vez cambia la condición 4, o sea, tiene una variación ahí respecto a las que teníamos anteriormente. Por ejemplo, en el caso número 1, lo que se le exigía es que pues lambda evaluado en t fuera igual a 0. Para alcanzar ese punto terminal fijo, ¿no? Mientras que para el caso número 2, lo que se le exigía es que la evaluación del hamiltoniano en el tiempo terminal fuera igual a 0, que es lo que dijimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer un ejercicio de este caso número 3 para que quede claro cómo sería el planteamiento del problema y cómo lo podríamos solucionar. Además, en este ejercicio también vamos a hacer una modificación respecto a lo que hacíamos normalmente en el caso en el caso número 1 de nuestras condiciones de máximo. Recordemos, ahorita vamos a recordar otra vez las condiciones para maximizar y ahí lo vamos a mencionar. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. Entonces, este es un ejemplo del caso número 3. Línea terminal vertical truncada. Y lo que nos dicen es, bueno, maximizar. Y tenemos la siguiente funcional, que es
la integral que va de 0 a 4 de la función 3y respecto a t, ¿no? Y pues sujeto a que nuestra razón de cambio de nuestra variable de estado es igual a y más u, donde u es nuestra variable de control. También tenemos condiciones iniciales de que y en 0 es igual a 5, es decir, mi trayectoria de estado en el tiempo inicial 0 es igual a 5, y aquí está el cambio respecto a los ejercicios anteriores. Aquí se puede observar la que me exige que mi trayectoria evaluado en el tiempo terminal, recordemos que sabemos que es en el tiempo terminal porque ya es nuestro límite superior de nuestra evaluación, debe de ser mayor o igual a 300. Entonces, como se puede traducir esto respecto a lo que teníamos anteriormente, es que y de t es mayor o igual a y min, donde y min es igual a 300. Y también aquí tenemos una variación respecto a lo que teníamos anteriormente. Recordemos que regularmente nuestra variable de control u no está restringida. Entonces, cuando no está restringida, nosotros calculamos la derivada del hamiltoniano respecto a esa u y la igualamos a 0 para poder encontrar nuestras variables, ¿no? Nuestras variables de análisis. Sin embargo, en esta ocasión, para que también tengamos claro cómo se realizaría en caso de que tuviéramos restricciones en nuestra variable de control, pues ahora sí nuestra variable de control está restringida. Entonces, como nuestra variable de control está restringida, pues habría que aplicar alguna modificación ahí a lo que hacíamos normalmente. Entonces, vamos a recordar las condiciones para maximizar nuestro problema. Entonces, dentro de las condiciones, pues bueno, tenemos la condición número 1, recordemos que el hamiltoniano evaluado en y, u, t y lambda, en u óptimo debe ser mayor o igual a la evaluación que se haga en cualquier otro valor, ¿no? La condición número... bueno, entonces esta condición es justamente la que se va a utilizar en esta ocasión. ¿Por qué? Porque aquí lo que especificamos, y les comento otra vez para que quede claro, es cuando u es restringido. Recordemos que u es mi variable de control. En el caso en el que u es no restringido, entonces lo que hacemos es la derivada de h respecto a u igual a 0, ¿no? Cuando u es no restringido. ¿Y cómo identificamos que u sea restringido o no restringido? Pues justamente por esta condición que está aquí. Esto es lo que nos dice que mi variable de control u es restringida o es no restringida. Y que ya hemos platicado del por qué utilizar una u otra. Cuando es no restringido, pues bueno, entonces no tenemos problema con las condiciones de frontera de nuestra variable de control. Entonces, cuando es restringida, entonces puede que nuestros máximos los encontremos en la frontera. Entonces, si los encontramos en la frontera de nuestra variable de control, justamente hay que probar en dónde se maximiza nuestro hamiltoniano. En dado caso de que no sea restringido, nosotros lo maximizamos como normalmente maximizamos una variable. Calculamos la razón de cambio respecto a la variable que queremos maximizar
y la igualamos a 0 y ya de ahí despejamos nuestra variable para maximizar, ¿no? Nuestra variable u. En cambio, cuando sí tenemos condiciones de restricción, como en este caso, entonces hay que probar esto. ¿Por qué? Porque pueden estar en la frontera nuestros máximos. Esa es la razón y espero que quede claro en esta parte porque es de suma importancia identificar cuando U es restringido o cuando U es no restringido porque cambian las condiciones en las que debemos de aplicar. Entonces, esa es la condición número 1. En los ejercicios anteriores, en los dos casos anteriores, habíamos aplicado este. ¿Por qué? Porque no habíamos especificado que U fuera restringido. Ahora, como especificamos que U es restringido, vamos a utilizar este. Y era lo que les comentaba, que es uno de los cambios o modificaciones, y también para que ustedes sepan aplicar esa parte. La condición 2, lo que nos menciona es respecto a nuestra variable de estado, nuestra razón de cambio de nuestra variable de estado, es decir, la derivada de y, que es nuestra variable de estado, es igual a la derivada del hamiltoniano respecto al lambda, ¿no? La condición número 3 nos da una relación de nuestra variable de coestado, la razón de cambio, es decir, lambda prima es igual a menos la derivada de h respecto a mi variable de estado y. Y bueno, pues aquí viene justamente el cambio en la condición número 4, que de hecho la voy a poner en rojo para que la tengamos en mente. Entonces la condición número 4, lo que habíamos especificado del análisis, es que lambda en T mayúscula debe de ser igual a 0 y además se debe de cumplir que mi trayectoria óptima evaluado en el tiempo terminal debe de ser mayor o igual a mi trayectoria óptima, bueno, perdón, a mi valor especificado como y mínimo, que en este caso justamente debe de ser aquí, ¿no? Debe de cumplirse esto, nada más que la evaluación en mi trayectoria óptima. Entonces, pues bueno, ese es un recordatorio de las condiciones para poder maximizar nuestra variable de interés. Y pues bueno, pues entonces vamos a empezar a identificar pues nuestro hamiltoniano. Entonces estos ya son recordatorios para que quede claro cuáles son los que se utilizan en este caso. Y pues entonces vamos a empezar a identificar el hamiltoniano, ¿no? Entonces recordemos el hamiltoniano. Otra vez, pues es mi variable, bueno, mi función, la cual es insumo de mi funcional, más lambda veces y', ¿no? Entonces es 3y más lambda veces y', que a su vez es y más u. Entonces, pues bueno, si nuestra variable de control u fuera no restringida, entonces lo que yo aplicaría aquí es la derivada de h respecto a u, eso lo igualaría a 0 y de ahí empezaría a despejar mis variables de interés. Como mi variable u sí está restringida, entonces pues lo que tengo que aplicar es el otro análisis de encontrar dónde se maximiza mi variable u, ¿no? Dado que pues esto da lugar a la posibilidad de la solución frontera. Entonces, pues bueno, vamos a observar aquí qué pasa con el análisis entre h y u. Bueno, esto es lo mismo que 3y más lambda veces por y más lambda u. Si nosotros nos centramos en el análisis de qué es lo que pasa entre h y u, podemos observar que si representamos gráficamente lo que sucede entre h y u, entonces podemos observar que es una línea recta con pendiente igual al valor de lambda. De hecho, pues si nosotros calculamos aquí la derivada de h respecto a u, pues es igual a lambda, ¿no?
Entonces, si graficamos esto, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, aquí lo que estamos representando es H contra U en el plano UH. Y lo que podemos observar es que pues nuestra línea recta va a tener una pendiente positiva si lambda es mayor a 0 o una pendiente negativa si lambda es menor a 0. Entonces aquí lo vamos a poner, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que pues esto es lineal, es decir, el análisis entre H y U es lineal porque pues nada más nos está representando por esta parte. Entonces lo que tendríamos es algo parecido a lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, U está entre 0 y 2, entonces aquí está nuestro valor 0, aquí está nuestro valor 2. Entonces, pues nuestra variable H, aquí está nuestro valor 2. Entonces nuestra variable H va a tener este comportamiento, o puede tener este comportamiento dado que es una línea recta respecto a U, ¿no? ¿Qué nos va a definir el comportamiento de esta variable? Si tiene una pendiente negativa o una pendiente positiva. Ah, bueno, pues que lambda, si lambda es mayor a 0, entonces nuestra recta tiene una pendiente positiva, mientras que si lambda es menor a 0, entonces nuestra recta HU tiene una pendiente negativa. Entonces, ¿qué podemos concluir de este análisis? Bueno, si lambda es mayor a 0, entonces H máximo se presenta en la frontera superior de la región de control. Entonces, ¿por qué? Vamos a ponerlo aquí. Si lambda es mayor a 0, es decir, en este caso en el que lambda es mayor a 0, podemos observar que la maximización de H es en el punto donde U es igual a 2. Entonces, si lambda es mayor a 0, H se maximiza en si lambda es mayor a 0, que es decir, estamos en este caso en el que lambda es mayor a 0, es decir, empieza en este punto y termina acá. ¿Por qué? Porque sabemos que es una representación muy buena. ¿Por qué? Porque debe de tener una pendiente positiva derivado de que la relación entre H y U es igual a lambda. Entonces, si lambda es mayor a 0, tiene una pendiente positiva esta recta, que es esta representación. Entonces, si lambda es mayor a 0, H se maximiza en el punto superior de nuestra región de control U, que es en el punto U igual a 2. Esa es una primera conclusión. En cambio, si lambda es menor a 0, entonces, si lambda es menor a 0, estaríamos en este caso de acá. Si lambda es menor a 0, entonces podemos observar que la maximización de H es en el punto U igual a 0. Entonces H se maximiza en el punto inferior de U, que es en el punto U igual a 0. ¿Y por qué estamos analizando la maximización de H? Pues porque justamente queremos maximizar nuestro hamiltoniano, ¿no? Recordemos que todo este análisis gira en torno de la maximización de nuestro hamiltoniano. Entonces, pues lo que analizamos aquí es que el hamiltoniano, derivado de esta relación entre H y U, se va a maximizar en dos puntos o en dos regiones. Cuando lambda es mayor a 0, que es determinado por esta línea roja, de hecho aquí lo voy a poner para que se identifique, este es el caso, la línea roja, y el segundo caso es este con la línea azul. Entonces,
Si lambda es mayor a 0, entonces encuentra su máximo cuando u es igual a 2, ¿no? El valor de h encuentra su máximo cuando u es igual a 2. En cambio, si lambda es menor a 0, que es esta línea recta con pendiente negativa, entonces el hamiltoniano h se maximiza en el punto inferior de u, que es igual a 0. Acá está la maximización de h, cuando u es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces nuestro análisis se va a centrar en la evaluación de lambda, porque ese valor lambda nos va a otorgar en qué valor de u vamos a poder maximizar nuestro hamiltoniano. Entonces, y todo este análisis se desprende determinado de que u está restringida. En dado caso de que u no fuera restringida, pues simplemente calculamos la derivada de h respecto a u y empezamos a hacer nuestro análisis. Pero todo este análisis lo que nos resume es analizar si lambda es positivo o si lambda es negativo. Si lambda es positivo, nos vamos a quedar con u igual a 2. Si lambda es negativo, nos vamos a quedar con u igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, todo este análisis fue para determinar el valor de u, que ahorita lo vamos a encontrar. Entonces, de lo que acabamos de hacer, pues simplemente podemos generar como resumen lo siguiente. Entonces, nuestra variable de control óptimo, que es u de t, va a ser igual a, puede tomar dos valores, puede ser 0 o 2, si lambda es menor a 0, entonces nuestra variable u es igual a 2, entonces aquí le ponemos menor. Si lambda es mayor a 0, entonces tomamos el valor 2, ¿va? Entonces, u de t óptimo es igual a 0 si lambda es menor a 0. U óptimo es igual a 2 si lambda es mayor a 0. Esas fueron las conclusiones que nos dejó el análisis gráfico entre h y u, derivado de que u está restringida por ese conjunto, ¿no? Ese conjunto entre 0 y 2. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué valor tiene lambda para determinar el valor de u. Y con ello pues vamos a utilizar otra de las condiciones que hemos hablado, la cual pues nos da justamente la relación de la variable de coestado, que es que lambda prima es igual a menos la derivada de h respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues bueno, la derivada de h respecto a y es, tenemos aquí nuestro hamiltoniano, aquí está 3y, más lambda por y, bueno, de hecho acá está desarrollado. Entonces esto es igual a, la derivada de esto respecto a y es menos 3 y menos lambda, ¿no? Y pues acá es una constante respecto a y. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues bueno, si lo agrupamos de una diferente manera, lo que nosotros tendríamos es que lambda prima más lambda es igual a menos 3, ¿no? Y pues bueno, pues aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden
que pues ya sabemos nosotros resolver, ¿no? La cual es no homogénea y que nosotros ya tenemos la capacidad para solucionar ese tipo de ecuaciones diferenciales. Es una ecuación diferencial determinado de que, pues bueno, nuestro valor t es una variable continua. Sabemos que lambda es una variable que depende de t. Aquí tenemos la razón de cambio de lambda respecto a t. Aquí tenemos nuestra variable tal cual. Tenemos aquí implícitamente multiplicado un valor a que es igual a 1 y es no homogénea dado que está nuestro valor de b igual a menos 3, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí que tenemos, sabemos nosotros la solución general de ese tipo de ecuación diferencial. Aquí lo que tenemos, nada más para que recordemos nuestras clases nuestras primeras clases, donde vimos este tipo de problemas. Nosotros lo que teníamos de forma general era lo siguiente, ¿no? Teníamos la derivada de y respecto a t más a por y igual a b, ¿no? Entonces decíamos, bueno, si a es distinto de 0, ¿qué es lo que pasa? Si a es igual a 0, ¿qué era lo que pasaba? Si b era distinto de 0 y si b es igual a 0, ¿no? Pero, pues dentro de nuestras conclusiones, eh, nuestra solución general quedaba que nuestra trayectoria, en el caso en el que a era distinto de 0, teníamos que era a por e a la a por t, donde a era una constante, ¿no? Y después pues teníamos la solución para justamente en el caso en el que nuestra variable, o bueno, mejor dicho, nuestra ecuación diferencial era no homogénea. Y cuando teníamos que no era no homogénea, teníamos ahí nuestra particular y nuestra complementaria, y lo que nos quedaba acá de este lado, perdón, era más b sobre a, ¿no? Siempre y cuando a fuera distinta de 0. En este caso, justamente a es igual a 1 y b es igual a menos 3. Entonces, lo que podemos nosotros determinar es que lambda t, recordando nuestras clases, es igual a por e. El valor de a minúscula lo toma el valor 1, entonces es a por e a la t menos 3. Y este menos 3 sale de dividir menos 3 sobre 1. Ahí nada más, si alguien tiene alguna duda, hay que checar las primeras clases de este curso, ¿no? Perdón, aquí nada más era a por e a la menos a por t, por lo tanto aquí es a la menos t. ¿De acuerdo? Y eso venía del despeje del valor de a. A es igual a menos 1, sigue siendo menos 1, perdón, sigue siendo igual a 1, pero aquí este signo salía de todo el análisis que hicimos respecto a esa ecuación diferencial. Y pues justamente ese valor de a es una constante. Entonces al momento no tenemos el valor de a, que es la constante, entonces es necesario encontrarla, ¿no? Entonces vamos a borrar esta parte de acá. Recordamos nosotros cuáles son nuestras condiciones iniciales porque ahorita las vamos a aplicar. Y vamos a encontrar esa trayectoria, ¿no? Entonces tenemos que lambda t es igual a por e a la menos t menos 3, ¿no? Eso es lo que hemos nosotros llegado. Ahora, pues justamente vamos a usar la condición de transversalidad, que es esa condición número 4. Entonces aquí ponemos
recordemos que la condición de transversalidad es la condición 4, la cual la voy a poner aquí entre paréntesis. Entonces, lo que nos decía es que lambda evaluado en t debe ser igual a 0, donde t mayúsculo pues es el tiempo terminal, ¿no? Entonces esto lo que implicaría, recordamos que el tiempo terminal es 4, entonces lambda en 4 debe ser igual a 0. Entonces, si lo sustituimos acá, lambda en 4 es igual a por e a la menos 4 menos 3 igual a 0. Y pues de ahí podemos despejar el valor de a. Entonces, a es igual a, bueno, sería 3 más e a la 4, ¿no? Que es lo mismo que e a la 4 más 3. Perdón, 3 multiplicado por e a la 4. Sí, exacto. 3 por e a la 4 porque e a la menos 4 está multiplicando, entonces pasaría dividiendo, que es lo mismo que 3 por e a la 4. Entonces, dado que ya tenemos nuestro valor de a, pues ahora sí podemos determinar esta trayectoria óptima de lambda, ya que sabemos el valor de la constante, ya lo hemos identificado. Entonces, lambda óptima va a ser igual a 3 por e a la 4. Aquí sería también por e a la menos t, que eso lo podemos agrupar de esta forma, menos 3, ¿no? Entonces, y recordemos que t se mueve entre 0 y 4. Por lo tanto, ¿qué podemos inferir de esto? Pues bueno, que esto es mayor a 0, mayor o igual a 0, de hecho, cuando t es igual a 4, entonces tendríamos e a la 0, que es 1, aquí nos queda 3, menos 3 igual a 0, entonces esto es mayor o igual a 0 para toda t estando entre 0 y 4, que es nuestro espacio temporal, ¿no? Recordemos que nuestra integral y nuestro análisis está en torno de 0 a 4. Entonces, esto era lo que nosotros queríamos saber. ¿Por qué? Porque si nosotros ya sabemos el signo que tiene lambda, nosotros aquí justamente habíamos puesto unos corchetes que dependiendo del signo de lambda íbamos a tomar el valor de u. Entonces, como lambda es mayor a 0, para toda t estando ahí, mayor o igual a 0, esto lo que implica es que entonces mi u óptima debe de ser igual a 2, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que mi lambda, el cual era mi pendiente de la relación de esa recta entre h y u, si la pendiente era positiva, es decir, lambda era positiva, entonces yo debería de tomar, para maximizar mi hamiltoniano, el valor de u igual a 2. En caso contrario, si mi lambda era negativa, entonces mi valor de u iba a ser igual a 0, que es el análisis que hicimos inicial con la gráfica de la recta y las conclusiones que se desprendieron. Por lo tanto, entonces, si mi u es igual a 2, pues bueno, pues entonces yo ya puedo sustituir en mi restricción que tenía. Recordemos que mi restricción es que y' es igual a y más u. Entonces ya sé cuál es el valor de u. Entonces y' es igual a y más 2. Y otra vez, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, es una ecuación diferencial de primer orden, lineal, no homogénea. Entonces tenemos que y' menos y es igual a 2. Por lo tanto, pues de aquí otra vez recordando las clases iniciales de este curso, tenemos que y en t va a ser igual a una constante a, e a la menos a por t, la menos a por t, a es igual a menos 1, entonces nos quedaría a la t menos 2, ¿no?
Este menos 2 recordemos que viene determinado por la particular que es 2, que es B entre A. Aquí B es 2 y A es igual a menos 1, entonces es menos 2. Entonces, pues bueno, de ahí lo que faltaría es utilizar pues las condiciones iniciales. Entonces sabemos nosotros que y en 0 es igual a 5. Y en 0 igual a 5, entonces sustituimos aquí, y en 0 es igual a por e a la 0, entonces es a menos 2 igual a 5, entonces esto lo que implica es que a es igual a 7. Por lo tanto, ahora sí, mi trayectoria óptima de estado, la cual ya es única, dado que ya encontré esa constante, entonces es 7 e a la t menos 2. ¿De acuerdo? Y pues esa ya es mi variable óptima de estado, y. Y ahora simplemente lo que faltaría probar es que, de acuerdo a lo que hemos pedido en la condición número 4, es que justamente esta trayectoria óptima evaluada en 4 debe de ser mayor o igual a 300, que 300 es y mínimo. Entonces, y en 4 es igual a 7 por e a la 4 menos 2, que esto es aproximadamente como 318. Perdón, esto es 380, más o menos. Por favor, aquí nada más hagan el cálculo para comprobar que esto es mayor a 300, ¿no? Que esto es mayor o igual a 300, y con eso sí comprobamos que justamente nuestra trayectoria en el tiempo terminal está por arriba del y mínimo que le habíamos exigido. Bueno, entonces con esto terminamos esta parte de línea terminal vertical truncada. Para la siguiente ocasión hablaremos de una línea terminal horizontal truncada y ya también hablaremos de unos problemas autónomos. Y bueno, para seguir nosotros avanzando. Entonces, bueno, pues espero que haya quedado clara esta parte. Cualquier duda o comentario adicional que tengan, por favor escríbanme en el grupo, cualquiera de los grupos que tenemos. También si tienen dudas de su proyecto final, igual ahí con mucho gusto les apoyo. Entonces, por esta ocasión la dejamos hasta aquí. Espero que sigan muy bien. Nos vemos en la siguiente ocasión. Saludos.